Buenas tardes, estimados. Bueno, se vino el frío, así que estamos bien abrigados. Continuando con la unidad, digamos, de las afecciones del aparato digestivo, quiero introducir la parte quirúrgica, ¿no? Y vamos a comenzar con la gastrostomía. La gastrostomía, como concepto, digamos así, fundamental, es la introducción de una sonda a través de la pared abdominal hasta llegar al estómago con los fines, digamos, de alimentación o para pasar alguna medicación. Y sobre todo, digamos, es el recurso definitivo en muchos casos para aquellos pacientes que ya no se van a poder alimentar por boca. Porque muchas veces tenemos pacientes, digamos, con daños neurológicos muy severos, en donde ya no van a poder tener su masticación, poder comer por sus propios medios. Entonces, hay pacientes que están mucho tiempo con sonda nasogástrica y bueno, sabemos que la sonda nasogástrica en determinado momento, por más que sea una sonda de silicona que puede estar un mes colocada, llega un momento que se decide, digamos, si ese paciente no va a comer nunca más por boca, realizar una gastrostomía. Esto va a requerir, digamos, de un tratamiento, una preparación, no solamente un prequirúrgico, sino una preparación psicológica, sobre todo para el paciente y para el familiar. Si bien es cierto, muchos de los pacientes que llegan a estas instancias a veces están inconscientes, pero hay otros que contienen otras enfermedades, digamos, que son, por ejemplo, les tomo, digamos, una de las enfermedades, la enfermedad ELA, que es es una enfermedad, digamos, que toma, digamos, una parálisis del cuerpo, y entonces empieza, digamos, como a ir seccionando, digamos, las distintas partes del organismo, o suprimiendo, es decir, los respiratorios hasta de llegar a todo lo que es lo digestivo. Entonces, bueno, y a veces las personas están conscientes, totalmente conscientes, y bueno, y hay que hablar y hay que hacer todo un trabajo que obviamente nosotros desde nuestra función de enfermero es el hecho de la contención, la escucha y la comprensión. La contención psicológica o el apoyo psicológico lo va a hacer, digamos, el profesional de psicología y también el médico cuando tenga que hablar con el familiar o con el paciente de que esta situación a veces es inminente y que no queda otro recurso más que esto. Así que va a requerir, digamos, de su tiempo de preparación y obviamente que también los cuidados postoperatorios van a tener que ver con el cuidado del catéter, de evitar, digamos, que haya alguna zona roja o alguna zona que pueda estar infectándose. En ese caso se tiene que avisar al médico. En el caso de la sonda, digamos, que es la que normalmente más común se coloca en las instituciones, el botón gástrico ya es un dispositivo que se introduce, digamos, dentro del orificio y que tiene, como ustedes van a ver en el libro, tiene una especie, digamos, de traba, por así decirlo, para que no emigre, para que no se salga. Pero de todos modos tiene que asegurarlo el médico porque eso en algún tirón por descuido se puede salir. Entonces es más estético, si se quiere, el botón gástrico, pero requiere de todos modos los cuidados postoperatorios tal cual sea igual de la sonda igual. Entonces, ustedes van a tener unos cuidados preoperatorios y postoperatorios que tienen más que ver, digamos, con la preparación del paciente, más que todo a nivel mental, digamos, a lo que se va a proceder. Lo que hace a los cuidados pre y post quirúrgicos los vamos a desarrollar en la próxima unidad para no tener no confundirlos tanto ahora. Pero en principio quiero que sepan eso, cuál es el objetivo de la gastrostomía y digamos y por qué es necesario hacerla. O sea, sobre todo cuando el paciente no se va a poder alimentar más o porque tiene un cáncer de esófago o en fin, ustedes ven las causas, los revisan después en el libro, no hace falta que yo se lo diga. Lo que es importante también que vean, porque están puestas en el libro, en el apunte, digamos, y no están puestas al vicio, porque ustedes dentro de lo que es la parte de gabinete van a tener que hacer
seguro algún proceso de atención de enfermería. Entonces tienen algunos diagnósticos colocados allí dentro de la unidad digamos, con las intervenciones de enfermería, con las acciones y las fundamentaciones, previamente los objetivos, por supuesto. Entonces ténganlo en cuenta eso, revísenlo, porque también les puede ser útiles, también para, por ejemplo, en el examen puede haber alguna pregunta que esté relacionada con esto y tengan que hacer por lo menos un par de diagnósticos con algunas acciones de enfermería. Entonces, no los pasen de largo. Fíjense, por favor, porque van a ser importantes a futuro. Otra de las intervenciones, digamos, que podemos tener nosotros con el tema, digamos, de las afecciones quirúrgicas del aparato digestivo, es el apendicitis. Cuando hablamos del apendicitis, digamos, estamos hablando de una inflamación del apéndice y normalmente, digamos, se manifiesta con un dolor en la fosa ilíaca derecha que a la palpación, cuando el médico toca, digamos, cuando palpa, el paciente puede ofrecer resistencia por el dolor. Otra de las características suele ser, digamos, en general es así, el aumento de los glóbulos blancos en sangre, que es un aumento bastante considerable, que el médico ya con eso no tiene duda, digamos, de que hay una apendicitis, más allá de que pueda también, si los tiempos requieren, en algunas instituciones se hacen, hacer una ecografía de abdomen, porque obviamente el paciente se presenta en la guardia con un abdomen agudo, que es lo que normalmente se le llama abdomen agudo, cuando no se sabe todavía cuál puede ser el factor, el dolor, de dónde proviene. Entonces, bueno, el dolor lo presenta el paciente, entonces a través de una ecografía puede visualizarse también y confirmar el diagnóstico, ¿no? Bueno, recuerden ustedes que como toda cirugía va a tener sus cuidados preoperatorios y postoperatorios, que vuelvo a repetir, no nos vamos a adentrar en esto porque la unidad que sigue, la unidad 8, es exclusiva del pre y postoperatorio. Pero así sepamos que una vez que el paciente ha sido operado o ha sido, digamos, se le realizó la cirugía, el diagnóstico de apendicitis pasa a ser apendicectomía. Entonces eso lo vamos grabando porque muchas veces estamos en una institución trabajando y vemos que la hoja de enfermería dice apendicitis y resulta que el paciente ya ha sido operado. Entonces cambia el diagnóstico cuando el paciente sea operado. O sea, es que tengamos en cuenta eso porque es muy importante a futuro también, porque vamos a tener a lo mejor alguna observación de un supervisor o de algún enfermero más antiguo que nosotros que nos haga ver esas cosas. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la colecistitis. ¿Qué es la colecistitis? La colecistitis es la inflamación de la vesícula. Entonces, a veces puede haber una colecistitis calculosa, que por lo general lo hay, porque por lo general la vesícula suele reunir, digamos, una gran cantidad de cálculos, entonces que es necesario extirparla. Es importante, digamos, que tengamos en cuenta también esto porque al caso de la apendicitis, que decíamos una vez que se ha hecho la cirugía pasa a ser una apendicectomía, en el caso de la colecistitis es lo mismo. Una vez que se opera la vesícula, que se extrae la vesícula, pasa a llamarse una colecistectomía. A veces el paciente sale con drenaje, por allí son cirugías cortas con una laparoscopía, a veces no es necesario hacer una cirugía convencional. Pero las cirugías convencionales muchas veces también llevan, digamos, como anexo drenajes. Entonces, a veces cuando hay una obstrucción en el colédoco, que es el conducto hepático, se le suele colocar al paciente un drenaje de Kerr, que ya lo vamos a ver cuando veamos los drenajes, qué función tiene. Por lo general es evacuar bilis, y ese paciente va a estar bastante tiempo con ese drenaje. Bueno, esto es un poco para hablar de lo que son estas cirugías, de lo que es la colecistitis, que pasa a ser una colecistectomía. Y vamos a ver como última parte de esto lo que son las ostomías. Las ostomías, digamos, es el abocamiento que se hace de algún órgano o de una parte de un órgano hacia el exterior. Pero fundamentalmente vamos a ver las colostomías. ¿Y qué es la colostomía? La colostomía, digamos, es extraer hacia la pared de la abdominal
una porción del intestino, digamos, con los fines de poder evacuar, digamos, las heces. Por supuesto que hay situaciones que llevan a esto, como puede ser un infarto intestinal, como puede ser cáncer de intestino, en fin, ustedes tienen una serie de causas que le van a dar a ustedes, digamos, la pauta de por qué se hace. La ileostomía, que sería, digamos, hacer una ostomía en la parte del ilion, ustedes lo tienen acá, realizada con el ilion, normalmente situada en la fosa ilíaca derecha. Normalmente las ileostomías se hacen mucho también con los pacientes que han tenido un traumatismo severo de abdomen, entonces le hacen una ileostomía y una colostomía. Normalmente las ileostomías el débito que tiene es sanguinolento y la colostomía es materia fecal. Y va a depender del lugar donde esté hecha la colostomía. Si es en el colon ascendente va a ser más líquida, si es en el transverso semisólida, y si es en el colon descendente van a ser más sólidas las heces. Vamos a después trabajar un poquito y charlar un poco con el tema de los cuidados de enfermería, porque esto va a requerir, al igual que la gastrostomía, una preparación psicológica del paciente y obviamente también en postoperatorio todo lo que son los cuidados que tiene que tener el familiar si es que el paciente no se lo hace, porque es importantísimo que tengamos en cuenta que el paciente, digamos, con una gastrostomía y una colostomía, digamos, no es una situación fácil de llevar, requieren un apoyo, digamos, también de contención. Entonces, bueno, eso vamos a tener nosotros en cuenta siempre. Ustedes van a tener en el libro una parte que dice necesidades psicológicas de los pacientes ostomizados, que es bueno que lo lean porque es muy importante. Y como última parte, la peritonitis, que la vamos a ver muy por encima, que es simplemente la inflamación del peritoneo y que se debe muchas veces a los líquidos que se extravasan. Por ejemplo, cuando la vesícula se ha estrangulado o el apéndice se ha estrangulado, suele verter, digamos, el líquido que contamina, entonces produce la inflamación del peritoneo. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a tener pacientes también con esta situación, con esta patología, y lo tienen como teología, dice, entre las causas más importantes en cuanto a la gravedad del cuadro que ocasiona encontramos la perforación de una víscera, como por ejemplo el esófago, estómago, intestino delgado, apéndice, colon, vejiga, o sea, cualquiera de los órganos que puedan verter líquidos, digamos, infecciosos al peritoneo va a producir la peritonitis. Entonces, van a tener ustedes, digamos, cómo se toma el diagnóstico, digamos, para aseverar el cuadro y cuáles serían los signos y síntomas y tratamiento. Y obviamente las intervenciones de enfermería. Bueno, de esto ya lo vamos a ver un poco en clase, pero era como para introducirles este tema, que sería el último de esta unidad. Nos estamos encontrando.